Bienvenidos a la otra cara de la moneda. Ha terminado el primer trimestre del año y si bien será hasta mayo, finales de este mismo mes, cuando comencemos a ver los datos económicos relevantes, la realidad es que ya podemos ir planteando hacia dónde va a ir la economía este año. ¿Hacia dónde 2015 será el tercer año de la administración de Enrique Peña Nieto? Y deberemos analizar cómo llegamos a la mitad. ¿Cómo vamos caminando hacia la mitad de esta administración donde los resultados de las reformas estructurales ya deberían comenzar a verse, ya deberían comenzar a sentirse? Debemos, sin ver el árbol, viendo el bosque, donde estamos parados en materia económica. Ir más allá de la coyuntura, de la simple declaración o el dato del INEGI, de la simple necesidad obsesiva que tienen algunos de que el secretario de Hacienda cada que abre la boca tenga que decir que ratifica o rectifica el pronóstico de la economía mexicana. Es tiempo de ver la otra cara de la moneda, la cara del análisis sensato. El indicador global de la actividad económica, IGAE, avanzó 2.6% anual en el primer mes de este año, con base en el avance reportado en el sector servicios, que se aceleró 3.1%. También destaca el repunte de 13.4% en el sector agropecuario, de acuerdo con cifras divulgadas por el INEGI. Los analistas prevén que los resultados de este indicador apuntan a que la actividad económica presentará un mejor desempeño en los próximos meses. Para saber a dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. Quizá la manera más simplona y más sencillita de analizar la economía sería cuestionar ¿dónde terminó el gobierno de Felipe Calderón en materia económica y dónde estamos parados al cierre del primer trimestre de 2015? Eso es demasiado simplón y no es entender el contexto. Eso es no comprender los cambios que se han registrado en la economía. Es no entender que simple y sencillamente las cosas no suceden porque sí. Son fenómenos que se van sumando, son hechos que se van haciendo, son producto de las decisiones buenas y malas que se toman en materia económica. Analicemos que el primer año de la administración del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, estuvo marcado por varios hechos económicos. El primero de ellos, no menos importante, fue el retraso en el gasto público, que ha sido explicado una y otra vez como resultado del cambio de administración y de cómo se hicieron los planes. La economía en el primer trimestre de esta administración fue una economía que se vio además detenida por las muy bajas temperaturas en los Estados Unidos. Se apostaba muchísimo a las reformas estructurales. El presidente durante el primer año de su administración decía una y otra vez, estamos creciendo un poquito, pero ahí vienen las reformas estructurales. Estamos creciendo despacio, pero van a ver cómo va a tomar impulso con las reformas estructurales. La economía, ya con la cifra revisada, creció 1.4% durante el primer año de esta administración. ¿Y qué pasó en el segundo? Pues fue mejor, pero no sustancialmente mejor. Ya estaban las reformas estructurales, ya estaba sus leyes secundarias y sin embargo no tuvieron los resultados esperados. No se veía cómo la economía funcionara de una mejor manera. En gran medida por dos abruptos cambios en las condiciones económicas. El primero de ellos es el cambio hacia la normalización de la política económica de los Estados Unidos, es decir, que el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos comience a subir las tasas ante el mejoramiento de todos los índices de la economía, lo cual generó una oleada importante, grande de especulación en los mercados financieros. Una oleada de especulación que tuvo que ver con el fortalecimiento del dólar, el debilitamiento del euro y cómo se sostuvo la moneda mexicana.
por el otro lado, y muchísimo más importante, la caída en el precio del petróleo. Los combustibles cambiaron de paradigma. Habíamos vivido una época larga, muy larga, de altos precios del petróleo, establemente altos. Se vendía el petróleo y se vendía caro. Sin embargo, de una manera rápida y abrupta cambiaron las condiciones del mercado petrolero. Antes vendíamos el petróleo a unos $90 por barril. Hoy, si lo vendemos a $50 por barril y vendemos menos, nos está yendo muy bien. Eso cambió las condiciones de la economía. Vimos cómo desde finales del año pasado la economía mexicana comenzaba a perder velocidad. Sin que el INEGI todavía dé a conocer la cifra revisada, la economía mexicana creció 2.1% en 2014. ¿Y qué pasa para 2015? Veíamos algunos signos muy positivos en la economía a finales del año pasado. Veíamos cómo sectores fundamentales, como son los exportadores y el de la construcción, comenzaban a avanzar a tasas del doble de lo que lo hace la economía en su conjunto. De hecho, a principios de 2014, comparado con el primer trimestre de 2015, la realidad es totalmente diferente. Si vemos empleo manufacturero, producción industrial, personal ocupado en la industria, si vemos todas esas cifras, son sustancialmente mejores a las que teníamos. Vemos incluso un indicador todavía más importante. La inflación durante el primer trimestre es infinitamente menor, más de un punto porcentual, aproximadamente un punto porcentual menor a la que teníamos en los primeros meses de 2014. El primer trimestre de 2014, haga usted un poco de memoria, había muchos, como el Centro de Estudios Económicos del sector privado, que decían que estábamos en crisis, que había símbolos de recesión, que la economía mexicana se iba a desplomar. Sin embargo, fue tomando velocidad, que se vio afectada, insisto, en el último trimestre. Partiendo de esa base, podemos entender dónde estamos parados. Una economía donde hay gravísimas preocupaciones, a mi parecer infundadas, con el tipo de cambio. El tipo de cambio, como lo hemos dicho en algunas otras emisiones, es un fenómeno de volatilidad que tiene que ver con la normalización de la política monetaria de los Estados Unidos. Que cuando se consume el hecho, es decir, que suban las tasas de interés en aquel país, veremos cómo todo se tranquiliza y el tipo de cambio tiende a bajar. Si usted me dice que va a estar alrededor de 14 pesos con 50 centavos a final del año, sin duda usted tendrá razón. Sin embargo, esto ha tenido un impacto en las expectativas de los agentes económicos. Vemos una economía que va tomando dinamismo, que sin duda se va recuperando, pero la expectativa de los agentes económicos se ha visto influida de una mala manera. Otro de los efectos que han sido muy importantes o que fueron muy importantes durante este primer trimestre tiene que ver con la confianza sobre las instituciones, tiene que ver con la seguridad de las personas al momento de utilizar el gasto. Y aquí se pueden hacer absolutamente dos lecturas que quizá sean complementarias. En la mano izquierda podemos poner la lectura de la violencia. Ya no una violencia generada por el narcotráfico o la delincuencia organizada. La violencia de aquellos grupos que un día sí y otro también retan al Estado. Amenazan a la seguridad pública y a la paz social. Se meten en contra de las empresas y prometen en entidades como Guerrero que no va a haber elecciones. Causas que a lo mejor en su origen fueron justas. Causas que a lo mejor pueden ser o generar empatía entre cierto grupo de personas, pero que hoy se han convertido en grupos siniestros, de violentos que buscan dañar la paz pública. En las encuestas que hace mensualmente Banco de México, la principal preocupación tanto de analistas como de empresarios es este clima de violencia. Un clima que ha sido atizado, que ha sido mantenido en gran medida por los partidos políticos. Veremos al final de este trimestre o al principio del próximo, un proceso electoral en el cual hay quienes buscan ganar las elecciones con base en la destrucción.
todo está muy mal, nada funciona, el país está parado, bla, 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 porque le quieren hacer creer a usted que las cosas no caminan. Y las cosas deben caminar mucho más allá de las posiciones de los partidos políticos o de la siguiente elección. Estas dos preocupaciones han hecho que el consumo se retraiga. Y en la mano derecha, en esta explicación que le daba, está la política fiscal. Muchos aluden, de los encuestados por el gobierno federal, ya sea por el INEGI también, ya sea por Banco de México, que la política fiscal está desinhibiendo el consumo. Que hay, por ejemplo, una menor utilización de las tarjetas de crédito ante la mayor fiscalización. Que hay, en suma, una posposición de las decisiones de compra con una política fiscal que en este mes llega a su punto culminante porque son las presentaciones de las declaraciones anuales de impuestos, donde ya nada se puede prorrogar y se tiene que enfrentar. ¿Cuál de las dos tiene más peso? No lo sé. Es difícil determinar en una ponderación cuál de las dos influye más. Sin embargo, lo cierto es que vemos datos concretos en la economía, datos duros en la economía que hablan de recuperación, aumento de la inversión extranjera directa, baja en la inflación, aumento en el empleo, que no es como dice el secretario del Trabajo Navarrete Prida, producto de la reforma laboral que no hizo esta administración, sino producto de medidas como programas como Crezcamos Juntos, el régimen de incorporación fiscal y todas estas medidas que han hecho que el empleo sea más atractivo dentro de la economía formal, o las medidas que ha tomado el Instituto Mexicano del Seguro Social en la medida de mejorar la fiscalización y hacer que trabajadores que estaban mal registrados dentro de la economía formal ahora estén en buenas condiciones. Así las cosas, termina un primer trimestre muy influido por el ruido. Un primer trimestre que tiene mucho que ver con ruido no necesariamente económico, un ruido mucho más político que con los datos duros. Le invito a que analice con cuidado cuáles son los hechos de la economía. El peso, que fue una de las grandes preocupaciones durante este primer trimestre, ha mantenido fortaleza, se ha mantenido estable, sí, ciertamente con turbulencias, con algunos días que algunos se han preocupado de más. Sin embargo, ha sido una moneda fuerte, una moneda sólida, una moneda líquida. Vemos una inflación controlada. Vemos también cómo los principales indicadores hablan de crecimiento en la economía. Hay quienes le han pedido durante los últimos días otra vez al secretario de Hacienda que diga si van a cambiar o no la estimación del crecimiento económico. A finales del año pasado, la Secretaría de Economía tomó una decisión, a mi parecer, inteligente. Dejar de dar un número tal cual en materia de crecimiento económico y ponerlo en un rango, como lo hace Banco de México, como lo hacen la mayoría de las instituciones gubernamentales en el mundo. ¿Qué pasa si el crecimiento, por ejemplo, dice el gobierno mexicano, es del 3,5 y es del 3,4? Ya no le atinaron a su pronóstico. Pero si se da un rango, es mucho, mucho más eficiente. En suma, debemos esperar un trimestre muy complicado desde el punto de vista político, donde habrá mucho ruido. Sin embargo, los datos duros de la economía muestran recuperación, pero en gran medida dependerán de cuál es el ánimo de los consumidores. Y eso lo veremos aquí en la otra cara de la moneda. Gracias, que le vaya muy bien.